Gustavo Vittori, bueno, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la Y invitación. disculpanos de la larga introducción, ¿no? No, pero es de lo que el país habla. Más que de ciudadanos ilustres, habla de los problemas de cada día, así que Sí, pero entiendo perfectamente. Pero... ¿Sabés qué pasa? Yo te escuchaba la introducción. Sí. Hemos perdido en nosotros. Entonces quedan unos y otros. Y este es el problema. En la medida que no acerquemos esa brecha que se ha armado, que es una zanja cada vez más grande, no hay futuro. Yo ayer comentaba en el acto que, nos guste o no, estamos condenados a vivir juntos, en el peor de los casos. Sí. En el mejor de los casos, podemos construir juntos un futuro. O sea, en vez de tomarlo por la aceptación de la pelea diaria, ¿no es cierto?, convertir esa polaridad en una polaridad positiva, es decir, establezcamos acuerdos y pongámonos a trabajar, a producir, a competir con el mundo, porque el mundo además no nos espera. El mundo toma un vértigo impresionante. Ahora se frenó un poco por el tema de la pandemia, que le ha hecho mucho daño a los países más desarrollados, porque han financiado el sostenimiento de todos sus sectores sociales. Los empresarios, pero desde el último eslabón de la cadena de la pirámide social, digamos, hasta la más alta, han sido abastecidos y atendidos por el Estado. Eso le ha costado una enorme cantidad de dinero, que ahora, por supuesto, produce inflación. Europa y Estados Unidos están con tasas de inflación que no se conocía desde hace décadas. La inflación produce malestar. Hay combustión social en todos lados, todo el mundo está enojado. Nosotros estamos mucho más acostumbrados porque hace rato que venimos mal. Sí. Pero los europeos, que han tenido estabilidad de 40 años, sin que nada les cambiara demasiado, apenas un poquito, están desesperados con lo que les ocurre. Sí. Se reduce su capacidad de compra, su calidad de vida. Las facturas energéticas vienen por las nubes. Ahora los estados han decidido intervenir para subsidiar gran parte de ese costo energético que se fue a las nubes. Pero, en fin. Ahora, esto justifica, te sacamos un poco de tema o nos estamos yendo para temas muy interesantes, ¿no? Pero esto justifica, por ejemplo, en tu criterio, digamos, la resurrección del neofascismo en Italia, por ejemplo, en las últimas horas, o el crecimiento del neonazismo en Suecia, por ejemplo, ¿te parece? ¿Es el descontexto social? Son los ciclos de la historia. ¿Sí? En Italia, el neofascismo ha estado ahí latente. A 2 centímetros de la superficie, sí, desde hace muchísimo tiempo. Acuérdense ustedes que Alessandra Mussolini, la nieta de Benito, sí, ha sido diputada varias veces, ha estado en la primera línea de la política durante muchísimo tiempo. Forza Italia tiene muchísimos condimentos la Lega. fascistas. No, la Lega del Nord, no, Mussolini no se lo imaginó nunca. No, la Lega del Nord está mucho más allá, son absolutamente fuera del tiempo, porque son secesionistas además. Mira, un día escuché en Milán, estaba escuchando la radio en Milán, y escucho a uno de los dirigentes de la Lega, que hablaba de la prostituta Roma, centro de la actividad política, donde están los políticos que nos comen los recursos, ¿no? Porque este tema allá también funciona exactamente igual. Por supuesto, en contra del sur, porque lo tenían que subsidiar con los recursos del norte. Y los tipos decían, nosotros somos completamente distintos, nosotros producimos. Sí, Le digo más, hasta la religión católica es distinta en el norte. Nosotros lo seguimos a San Ambrosio, a Sant'Ambrogio, ¿no? Que es un pensamiento, es una variante del catolicismo, además uno de los doctores máximos de la Iglesia, o sea, no es cualquier cosa, es decir, un teólogo extraordinario. Pero ellos dicen, hasta en el catolicismo somos distintos. Gustavo, Por lo tanto, no tenemos nada que ver con esa otra Italia. te llevo Sí. a un tiempo de la historia santafesina. Sí. Si invertías la bota italiana y en lugar de Italia ponías Santa Fe en su momento en que se planteó de Barrancas al sur, otra provincia. Bueno, sigue dando vueltas eso. Pero digo, uno escuchaba esos argumentos de la Lega y de los
de la zona desarrollada de Italia, y es casi el mismo discurso que se daba aquí en Santa Fe. Los del sur producimos. Sí, pero son discursos. El patriciado santafesino. ¿Cómo se hace desde un medio de comunicación para contrarrestar una campaña tan fuerte de ese tipo? Hay que salirse, porque esos son razonamientos absolutamente reduccionistas. Porque si uno siguiera al máximo ese argumento, el mundo no se podría desarrollar. Porque el mundo tiene 3 o 4 encrucijadas fundamentales donde todo va a converger. Y van a ser los grandes centros generadores de actividad económica, de intercambios culturales, de fuerza política, etcétera, etcétera. Y el resto padecería, digamos, viviríamos con los taparrabos en el medio de los montes. No se puede aceptar ese razonamiento. Hay que pensar en países integrados. Además, esos razonamientos están muy focalizados en un tiempo determinado. Porque, por ejemplo, ahora se habla mucho del litio, que está en la cordillera, está en los altiplanos a los 3.500 metros de altura. El litio puede ser un factor de desarrollo. Hablamos de vaca muerta, está en los desiertos de la Patagonia. ¿Qué tienen que ver las grandes ciudades con eso, que son las grandes fuentes de riquezas potenciales? La cordillera, donde hay todos los minerales habidos y por haber, lo único que hay que hacer es homologar formas sensatas, racionales, las que usa Europa en definitiva, o Estados Unidos, a los fines de la explotación, y no dar un piedra libre para que se haga cualquier cosa y se digamos, envenenen las bajadas de agua que llegan a las poblaciones, intoxican a las poblaciones y demás. O sea, un cuidado ambiental bien entendido, sensato, no es tan difícil. Ahora, el razonamiento del empresario dice, si Europa tiene estas normas ambientales y Argentina los copia, ¿por qué yo voy a ir a invertir a Argentina, que tiene tantas inseguridades jurídicas, y no en Europa? Yo busco un diferencial económico a través de una regulación un poco más laxa. No es tan así. No, el problema de Europa, primero, no tiene las canteras que tiene. O sea, la cordillera de los Andes está acá. Europa no tiene nada parecido. Una de las 5 llanuras más productivas del mundo está acá. No está en Europa. Europa, al contrario, ha quedado erosionada por miles y miles de años de guerras. Por eso los italianos se terminaron viniendo a la Argentina. Y mucha gente de todo el campesinado, digamos, europeo, incluidos sectores de Suiza, algunos griegos, los libaneses, los sirios, en fin, digamos, el Oriente Próximo, terminó viniendo a Argentina porque tenían sus tierras erosionadas por miles de años de guerra y de falta de un acto de devolverle nutrientes a la tierra. O sea, era el tema extractivo, sacar y no reponer nunca. Eso los empobreció enormemente y por eso salieron a buscar las grandes llanuras fértiles, capaces de producir proteínas que el mundo reclama para poder alimentar a la humanidad. Gustavo, yo quería volver sobre un término que pusiste el acento, que es el tema de nosotros y ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede lograr ese nosotros si desde el discurso oficial se está planteando que la oposición, los medios de comunicación, son los que fomentan la cultura del odio en la Argentina? Vos fuiste presidente de ADEPA, miembro destacado de ADEPA, director del diario. Es decir, ¿cómo se logra ese nosotros si desde el discurso oficial permanentemente se fomenta esto? Bueno, yo creo que se logra con paciencia. Sí. Primero, hay que calmarse. Segundo, el periodismo tiene que hacer su tarea, y su tarea es señalar las cosas que no funcionan, o las que funcionan mal, o aquellas donde hay negocios que significan defraudación pública. En fin, esa tarea hay que hacerla y los políticos deben entenderla. Y además, el margen que tienen para hacer cosas por fuera de la norma se les va a ir achicando cada vez más, porque ya viene al galope la inteligencia artificial, el Big Data, y todo lo que se haga sobre la Tierra, incluso va a ser radiográfico, y todo el mundo va a tener acceso en tiempo real a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, las ventajas que muchos sectores tuvieron durante siglos para hacer cosas en beneficio propio, se verá achicando. Eso de algún modo va empujando un nosotros, porque el nosotros va a salir del acuerdo. Y el acuerdo sale de la inteligencia, de la sensatez. Vos no podés vivir en guerra permanente con
con tu otra parte dentro de un mismo país. Sí. Cuando, como te digo, la competencia mundial vuela y todo el mundo avanza. Bolivia avanza. Paraguay. O sea, la moneda de Bolivia se ha apreciado 10 veces respecto del peso argentino, mientras nosotros seguimos haciendo tonteras. Acá, bueno, ustedes han hablado en la introducción, hay cosas inconcebibles. Este tema de las cubiertas, yo no voy a opinar porque no tengo los números, y una de las cosas que he aprendido es que hay que tener los números, porque el representante del Partido Obrero que conduce el gremio, tira números ante las cámaras, yo no sé si son verdaderos o falsos. Supongo que si fuera tan sencillo, las empresas no hubieran ido a una especie de blackout patronal, porque tampoco nadie se suicida. Además, eso pone en crisis no solamente toda la industria automotriz, sino toda la industria de la maquinaria agrícola, que utiliza tractores, cosechadoras, en fin, que utiliza grandes neumáticos. O sea que esto, si no se resuelve, para el país. Y si para el país, el gobierno se queda sin ingresos. Y si se queda sin ingresos, revienta la Argentina. Porque estamos caminando al filo de la cornisa. Con un 40 o más por ciento de pobres, no te puedo dar el lujo de parar todo porque estoy enojado, porque no me atiendo, porque no me responden como yo quiero que me respondan. O sea, un poco de criterio. Un minuto final, me gustaría hablar. ¿Los santafesinos sabemos cuidar nuestro patrimonio? Gustavo, vos que te preocupaste de relevar cada una de las cuestiones históricas de Santa Fe en clave, lo dice, lo publica, lo grafica. Sin embargo, hoy, días atrás poníamos el ejemplo de la Casa Chingolani, que se está cayendo a pedazos. Tuvimos que dejar de observar la estatua de los angelitos ahí en San Martín y Rioja, ¿no? Esa está preservada. Sí, pero no está preservada dentro del Museo de Artes Visuales de la Municipalidad. El Sor Josefa Díaz y Clusella. En los últimos años, diría las últimas décadas, ha habido una conciencia creciente de la importancia de conservar los patrimonios. Yo cada vez que viajaba al exterior, he viajado mucho a Europa, nunca no podía dejar de pensar ni un minuto en Santa Fe, porque decía, ¿cómo estos tipos están haciendo esto y nosotros rifamos todo? Es decir, no hacemos nada. Y yo veía que los italianos, que también tienen cierta irregularidad de conducta como nosotros, sin embargo, han conservado su patrimonio. Y eso que tuvieron guerras mundiales, tuvieron de todo, han conservado sus patrimonios. Y las ciudades de arte y cultura, arte e historia de Italia son una fuente de ingresos impresionante para Italia. Gran parte del turismo internacional que va a Italia va a ver eso, porque eso no lo tiene ningún otro país en la Tierra. Yo creo que el 50% del total de sitios históricos y arqueológicos del mundo están concentrados en Italia. Bueno, hay que aprender, o sea, pero además no solamente conservar un objeto, ¿no? Una casa, armar un programa con eso, porque tenés que ofrecer un menú atractivo, un menú que vaya más allá del placer de uno, de pasar por una esquina y decir, che, qué bueno que se recuperó esta casa. No, eso integrarlo en una política de desarrollo patrimonial que invite al país a visitar a Santa Fe. Tampoco nadie va a venir a Santa Fe pura y exclusivamente para ver un monumento histórico. Por eso hay que crear tramas entre las ciudades que tienen patrimonio histórico para generar circuitos de recorrido patrimonial histórico. Porque esas alianzas y esas referencias cruzadas de unos respecto de otros crean polos de atracción mucho más fuertes. De manera que hay muchísimo para hacer. Desde que yo escribí Santa Fe en clave, el 50% de las cosas que están ahí han desaparecido. O sea que esto contesta en buena medida lo que me... Bueno, muchas gracias, Gustavo, por venir. Realmente ha sido un placer. Bueno, y cuando lo veas al ciudadano, al santafesino ilustre, mandale un saludo.